todos los temores que se apoderan de nuestro corazón, ningún temor es más fuerte que el temor de la muerte. Algunos te dirán que la muerte es una parte natural de la vida. Pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos. Pero en un momento trágico, desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado, y por eso el corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro. Pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor, y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá: bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto me da tenerlos un día más, este 17 de mayo, domingo especial, en el que nos congregamos, aun que sea por este medio, para alabar y glorificar a nuestro Dios. A los santos y a los fieles hermanos que nos ven y escuchan en sus hogares, así como a nuestros amigos que nos acompañan en donde sea que se encuentren ellos, que la gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Me gozo, me alegra el corazón, pues estar dirigiendo el día de hoy este culto virtual para que tengamos, mientras logramos superar la contingencia, tengamos esta posibilidad de, unidos, dedicar un tiempo a nuestro Dios. La unidad cristiana, la unidad de los que somos hijos de Dios, los que somos creyentes del Evangelio del Señor Jesucristo, nace precisamente de ahí, de ese origen que se da a partir del amor de Dios, de la verdad de Cristo. Y eso es lo que nos mantiene unidos en fe, en esperanza, en propósito, en amor, en fraternidad. Y de ahí que la unidad de esta iglesia pues está sostenida sobre esa base, sobre la base de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, pues vamos a dar inicio en esta mañana con la alegría de siempre y con ese corazón agradecido que sé que cada uno de ustedes
tiene con el Señor Jesucristo, porque Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que hoy estaríamos aquí, en esta hora, alabándole, glorificándole y dándole gracias por lo que Él hizo en nuestra vida. Amén, hermanos. Por ello vamos a iniciar con una pequeña oración. Espero que ustedes me acompañen allá en sus hogares y que podamos poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este privilegio y la oportunidad que nos das de alabarte y glorificarte, Señor. De estar trabajando en tu iglesia, Padre, y sirviéndote con el esfuerzo y con los recursos que tú has puesto en nuestras manos. Por ello estamos pidiendo especial bendición, Señor, por tu iglesia, esa iglesia espiritual, Señor, que la constituyen la totalidad de los miembros, Padre, que tú has redimido a través de tu muerte en la cruz. Sabemos que tu resurrección nos ha dado vida y vida en abundancia a todos nosotros, y por eso te alabamos hoy y pedimos esta dirección de tu Espíritu Santo y la bendición de nuestro Señor Padre para que podamos cumplir con la obra que nos has encomendado. Igual ponemos en tus manos a la iglesia local, esta Iglesia Evangélica Unida de Guadalajara, para que cada uno de sus miembros, Señor, donde se encuentran también tengan un corazón agradecido y alegres en medio de las situaciones que les toca vivir, Señor. Sabemos que ellos son fieles creyentes tuyos, Padre, y en medio de esta situación que vivimos hoy, pues todos padecemos de formas distintas, pero sabiendo, Padre, que tú estás sustentándonos y sosteniéndonos, también agradecemos y pedimos por ellos. También queremos pedirte de manera especial por este propósito, por la misión que tú nos has encomendado de proclamar tu evangelio, Señor. Queremos que tú nos acompañes, nos guíes y que al final el fruto, Señor, que se coseche de todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, Señor, sea para que tú seas honrado y glorificado y que todo el mundo conozca que tú eres el Señor. Por ello, bendice este tiempo a cada uno de los que participamos y a los que han de escuchar tu nombre, Padre, que no han escuchado algo de ti, que también en su corazón quede sembrada la semilla de tu palabra, de tu verdad, porque fuera de ti no hay más. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Así las cosas, hermanos. Es un gusto estar con ustedes y voy a continuar dando lectura bíblica a 3 versículos muy significativos que se encuentran en el Salmo 111, versículo 1 al 3. Dice así: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hermosas palabras del rey David en este salmo, que nos recuerdan que el pacto de Dios es eterno y es para siempre. Y es para todos, potencialmente para todos. Pero efectivamente solamente para aquellos que creen en su nombre y que le reconocen como Señor y único Salvador. Por ello, su justicia permanece para siempre y es eterna desde todos los tiempos, desde el principio y hasta el fin. Bien, hermanos, esta es la palabra de Dios y quiero anunciarles que vamos a dar continuación con los cánticos y alabanzas espirituales para seguir alabando a nuestro Dios. Espero que ustedes allá en sus casas puedan hacerlo con nosotros. Van a tener como guía la letra ahí en la pantalla para que ustedes también puedan cantar junto con nosotros y se alegren de este tiempo con el Señor. El primer himno que entonaremos será Canten del amor de Cristo. El segundo, Oh ven. Y el tercero será Todopoderoso. Así que, hermanos, prepare su corazón, su mente y alabe al Señor. Ensalzaré
veremos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. Hermosas alabanzas las que hemos entonado para nuestro Señor Jesús. Ellas también nos traen alimento espiritual, también nos fortalecen, también nos dan ese buen ánimo para no olvidar cómo el Señor trabaja en nuestra vida. Por ello, hermanos, pues les felicito porque sé que esto es un esfuerzo que estamos haciendo para alabar a nuestro Dios, aun cuando sabemos, y lo hemos dicho, no sustituye el culto virtual. Esto es solamente temporal y estamos esperando en el Señor que pronto podamos estar congregados todos en medio de la congregación y alabemos a nuestro Señor de manera presencial. Bien, hermanos, pues es tiempo de algo maravilloso también, como lo es el tiempo del mensaje, del pan de vida, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este día nos habrá de compartir el mensaje nuestro hermano Norberto Arellano González, por el cual vamos a orar para que el Señor le utilice y que su palabra sea la que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Oremos. Bendito Dios, gracias Padre por tu amor y tu misericordia. Gracias por el pan de vida que tú nos das en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú de manera especial a nuestro hermano Norberto le bendigas y que le utilices, sea tu instrumento para que comparta, Señor, tu pan y que podamos, Señor, alimentarnos de él. En tus manos lo ponemos y suplicamos que este pan, esta semilla que va a ser sembrada en el corazón de los oyentes pueda dar fruto, Señor. Tu Espíritu Santo es el que sabemos hará la obra y confiamos y tenemos esa fe, esa convicción de que no volverá vacía. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Muy buenos días, hermanos y amigos.
Deseo que nos encontremos bendecidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Un hombre sin poder frente a un hombre todopoderoso. Y desde luego todo esto basado en la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les voy a proponer que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Demos lectura hasta el versículo 18 y luego nosotros hagamos una meditación sobre lo que el Señor nos presenta en su Sagrada Escritura. Bien, si ya estamos listos, vamos a Juan capítulo 5, versículo 1, que dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Oramos. Señor Todopoderoso, gracias por tu palabra. Sé tú quien nos instruyas a través de tu palabra. Dirígenos en este tiempo. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Pedimos que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra, Señor. Tu Santo Espíritu, con su poder, pueda transformarnos. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Un hombre sin poder frente a un hombre todopoderoso. Nosotros podemos ver que en el versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Después de que Jesús en Caná de Galilea, ¿cuáles son estas cosas? Después de que Jesús en Caná de Galilea, en donde había convertido el agua en vino, tuvo un encuentro con el hombre que vino de Capernaum y le ruega al Señor que vaya a Capernaum, en donde su hijo está muriendo, que por favor lo sane.
El Señor hace una sanidad a distancia, como el hombre no la esperaba. Este hombre creía que Jesús podía sanar, que Jesús tenía que estar en el lugar para sanar a su hijo y que solamente Jesús tenía poder hasta antes de la muerte. Pero Jesús mostró que Él no necesita estar en el lugar para sanar a una persona. Pero mucho más que eso, esta familia completa creyó en Jesús y fueron salvos. Después de esto, Jesús regresa a Jerusalén. Y en el versículo 12 encontramos que dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La puerta de las ovejas es el lugar en donde las personas pasaban para llevar sus ovejas al templo y ser sacrificadas. Y es ahí en donde el Cordero de Dios, que así lo describió Juan el Bautista, está haciendo su entrada a Jerusalén. El estanque, que se llamaba en hebreo Betesda, que significa casa de gracia, nos pone en lo que vamos a ver en esta historia. La gracia de Dios en un lugar lleno de enfermos, la gracia de Dios en la casa de gracia. Un estanque me habla de un depósito natural o artificial de agua y me dice que allí había una multitud de enfermos y me cataloga a los enfermos: ciegos, cojos y paralíticos. En el versículo 3 vemos que esperaban tirados en el piso el movimiento del agua. Y en el versículo 4, el movimiento del agua se le atribuye a un ángel, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Dice que de tiempo en tiempo un ángel, una criatura de Dios, descendía al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto es muy interesante porque es un lugar en donde hay sanidad. Pero la pregunta que surge de inmediato ¿es real esto? ¿Es real que la gente se sanaba de cualquier enfermedad? Esto es muy interesante porque es un lugar ¿Es real que la gente se sanaba de cualquier enfermedad al tocar el agua después de haberla movido el ángel? ¿Era real esto? Bueno, podemos considerar 3 cosas. En primer lugar, está escrito en la palabra. Por lo tanto, yo creo que es real. En segundo lugar, si Juan estaba inventando esto, no hay ninguna evidencia de que no fuera real. Pero el tercer punto dice, hay un hombre que tiene 38 años enfermo y está en este estanque y al parecer tiene mucho tiempo. No dice que los 38 años estuviera en ese estanque, pero sí parece que tiene mucho tiempo en este lugar, porque se queja y dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Otros me ganan. Si no fuera real, ¿qué hacen estos enfermos ahí? Un enfermo que tiene 38 años paralizado no estaría perdiendo el tiempo en un lugar que no sucede nada, en donde no hay ninguna esperanza. Yo creo que hay algo que está sucediendo aquí, pero más que nada, creo que Dios quiere hacer un contraste enorme con lo que Jesús está a punto de hacer. Porque lo que tenemos aquí es una multitud de enfermos y solo uno se sana. Y se sana aquel que se esfuerza, aquel que llega primero. Y si le ganaba a todos, lo hacía en sus fuerzas. Imaginemos la escena. Hay paralíticos tirados en el piso. Hay ciegos. Y entonces de repente el ciego no puede ver el movimiento del agua. Está ciego. El sordo no puede escuchar nada. Y si está de espaldas al estanque y hay un movimiento en el agua, lo único que va a ver es gente corriendo hacia allá y se va a levantar y correr.
El ciego escucha a personas corriendo y él se pone a correr, pero los paralíticos están en el piso, todos pisoteados. ¿Y cómo van a llegar allá? Están paralizados. Realmente es un lugar terrible, un lugar de miseria, un lugar de desconsuelo, un lugar de miedo, un lugar en donde las personas están tratando de encontrar sanidad, pero en sus propias fuerzas. Si nos damos cuenta de que estamos en Jerusalén, estamos en el centro de la nación judía, estamos en el lugar en donde están los escribas y los fariseos. Si querías aprender acerca del Mesías, ibas a este lugar. Y el pueblo judío siempre estuvo esperando el Mesías y sigue esperándolo el día de hoy. El Mesías que lo fuera a libertar de la esclavitud en el lugar donde estaban. Pero también en Isaías 35, del 3 al 6, se me dice lo que el Mesías había de hacer. Y dice así, en el versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esta es una profecía acerca del Mesías y está hablando a aquellas personas cuyo corazón está apocado y que sus manos están cansadas, aquellos que sus rodillas están endebles. Veamos el versículo 5, que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y corrientes en la soledad. ¡Qué interesante! Estamos en un estanque de agua. Esta es una profecía acerca del Mesías. El Mesías venía a hacer esto, a este grupo de personas cansadas, afligidas, desesperadas. Por lo que dice este hombre, vemos que está tan angustiado, que ya está tan desesperado, ya no tiene ninguna esperanza, está en un lugar deprimente. Sí, si tú te sientes que has estado en un lugar deprimente por mucho tiempo, date cuenta que Jesús quiere llegar a ese lugar. Jesús llega a ese tipo de lugar. Mira lo que dice el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años enfermo. No me dice que tiene 38 años de edad. 38 años enfermo. ¿Cuándo comenzó su enfermedad? No lo sé. Pero debe de ser una persona de alrededor de 40 a 50 años. 38 años enfermo. Imagínate cuántos lugares ha visitado para buscar sanidad. Imagínate, 38 años con un familiar enfermo. Ya tu familia te abandonó, te pidió perdón, ya regresaron de nuevo, ya te están ayudando, ya se cansaron de ti de nuevo. 38 años enfermo, y dice aquí en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús es el que lo ve acostado. Él es el que supo que llevaba mucho tiempo así. En Juan 2:25 me dice que Jesús no necesita que nadie le dé testimonio del hombre. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Si quizá alguna persona de alrededor le pudo decir, este hombre lleva 38 años enfermo, pero el Señor sabía ya. Incluso antes de llegar, el Señor va al estanque por este hombre. Más adelante veremos que Jesús se aleja después de sanar a este hombre. Jesús fue específicamente por este hombre. ¿Qué hace Jesús en un lugar así? Podemos ver a Jesús en diferentes lugares en este evangelio. Por ejemplo, en las bodas de Caná, en el templo volcando mesas, en una conversación con Nicodemo, en Samaria,
con un hombre en Galilea en el que el noble del rey y le pide, y ahora está en un lugar lleno de desahuciados, en un lugar lleno de hombres abandonados, lleno de enfermos, pero el lugar se llama Casa de Gracia. Y acaba de llegar el que es lleno de gracia y lleno de verdad. Esta es una muestra de su gracia. Jesús vino por los enfermos, por los que ya no pueden más, por los que están cansados, por los que han buscado soluciones aquí y por allá y no la han encontrado. Jesús llega a este lugar y dice que Jesús va y Jesús ve y Jesús habla. ¿Quién comienza esta conversación? Jesús. Él es el que comienza siempre. Lo vemos a través de toda la Escritura. No es este hombre, sino que Jesús se adelanta y él siempre comienza y le dice, ¿quieres ser sano? ¿No es increíble? ¿Quieres ser sano? ¿Sano? ¿Qué pregunta, no? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano a un hombre que tiene 38 años enfermo? ¿Quieres ser sano? La respuesta es obvia. ¿Cuál es? Sí, ¿cómo te explico? Claro que sí, llevo 38 años enfermo. Sí, pero es sorprendente. Este hombre no responde, sí, sino responde de esta manera. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¡Wow! No hay otra forma de decir la incapacidad de este hombre, sino que con su respuesta, es increíble, yo no tengo quien me meta en tanto que trato, que yo voy y me ganan. En lugar de responder, sí quiero ser sano, la respuesta de él son excusas, son quejas. No tengo amigos no tengo amigos, todos me han abandonado. Aquel que toca el agua y es sanado, se va. Y él no está aquí esperando a meter a alguien más. Él se va. Y los familiares que me traen aquí, me dejan aquí y se van. Tienen sus ocupaciones. No tengo quien me meta. Además, en tanto que yo voy, ese hombre es paralítico. ¿Cómo es que entre tanto que yo voy, qué hace? Está paralizado. ¿Qué hace? Entre tanto que yo voy, ¿qué hace? Este hombre no puede moverse, pero aún así se ha esforzado por llegar y dice, alguien más llega antes que yo. Alguien más desciende antes que yo. Este hombre es un hombre sin poder, un hombre sin capacidad, un hombre que está que en esta frase está reconociendo su incapacidad. Me llama la atención, mi Señor. ¿Quieres ser sano? Muchas veces el Señor nos hace preguntas para revelar lo que hay en nuestro corazón, no tanto porque no sepa que queremos ser sanos. Él sabe que quiere ser sano, pero Él quiere escuchar tu corazón y más que escuchar tu corazón, quiere que nosotros escuchemos nuestras propias palabras. No tengo quien me meta. Entre tanto que yo voy, alguien desciende antes que yo. No tengo amigos. El hombre que se está quejando, el hombre está poniendo excusas, el hombre se siente incapaz y Jesús conoce su realidad, conoce sus 38 años de enfermedad y lleva al hombre a ver su miseria. ¿Sabes?
que yo no puedo. No tengo capacidad de entrar en el agua y ser sano. No hay forma en que yo pueda sanarme. Ahí está, irreal. Sucede un milagro, pero cada vez que sucede, yo estoy aquí, pero no puedo, soy incapaz. El Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo? Jesús le da una orden, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre está tirado, está enfermo. La palabra enfermo nos habla de que está tirado en el suelo, es paralítico, y Jesús le dice, levántate. ¿Cómo? ¿En serio? No puede moverse. No se ha movido por mucho tiempo. Tiene 38 años sin hacer esto. Levantarse. La palabra levantarse también puede traducirse como despierta o como enderézate. Y no solamente le dice, levántate, sino toma tu lecho, carga tu lecho. Para esto necesitas fuerzas. 38 años tirado en una cama hace que no tengas una pizca de fuerza. Somos bien débiles. ¿Te ha sucedido que tengas rota una pierna? ¿Te has quebrado un brazo? Después de que te quitan el yeso, es así como no tienes fuerzas. Tratas de caminar y no puedes. Es porque tu pierna no tiene fuerzas. 38 años tirado, no tiene fuerzas. Y Jesús le dice, toma tu lecho. Y no solamente le dice eso, y anda, muévete tú mismo. Es increíble. Las órdenes que le da Jesús son muy claras. Es su palabra hablada. Veamos lo que dice en el versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Cuánto tiempo le tomó? Nada. Fue al instante. ¿Qué hizo Jesús? Habló. Solamente, ordenó solamente, solo dijo y el hombre fue sano. Su palabra fue suficiente. Si nos damos cuenta, la sanidad es completa y perfecta. Hay una completa recuperación de una enfermedad crónica de 38 años. El milagro es sorprendente, increíble. Al instante, sus músculos tienen fuerza, sus tendones se acomodan en su lugar y se puede levantar y cargar su lecho y puede caminar. No es como que, bueno, sé sano, pero tienes que ir al centro de rehabilitación durante 5 años para poder hacer fuerza en tus brazos y entonces en algún momento puedas tú caminar. No, el Señor lo hace al instante. Dios es todopoderoso. Jesús es todopoderoso. Está un hombre sin poder frente a un hombre todopoderoso, que con su palabra hizo que el hombre pudiera caminar y cargar su lecho. Es increíble. Jesús es todopoderoso. Jesús, como podemos ver, Jesús es todopoderoso. Está un hombre sin poder frente a un hombre todopoderoso, que con su palabra hizo que el hombre pudiera caminar y cargar su lecho. Es increíble. Jesús es todopoderoso. Jesús, como podemos ver en el capítulo 1 de este Evangelio de Juan, es Dios. Y Él creó todas las cosas. La palabra de Dios en Génesis me dice que Dios habló, sea la luz, y la luz fue hecha. Sepárense las aguas, y las aguas se separaron. Su palabra viva, eficaz, hizo todo lo que vemos el día de hoy, y ahora a este hombre su palabra hace que el hombre de alguna manera sobrenatural, sus músculos tengan fuerza, se ponga de pie, camine y cargue su lecho. Esto es sorprendente. Pero más sorprendente, ¿por qué este hombre? ¿Por qué él? ¿Qué tenía de especial este hombre? Ni siquiera muestra un deseo de ser sano. Lo único que trae son excusas y quejas.
no merece nada de lo que Jesús hace. Este hombre no hizo nada. Lo único que hizo fue reconocer su incapacidad. No hace nada. Este hombre no tiene fe. Y el Señor ni siquiera impulsa su fe, sino simplemente lo sana. En este pasaje, yo aprendo que Dios es soberano. No se trata del que quiere o del que puede o el que se esfuerza. Es del que Dios tiene misericordia. Es como dice en Juan 1:13, los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es del que quiere o del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Y aquí lo vemos. Jesús tiene misericordia de este hombre y tiene gracia para este hombre y lo sana. En el versículo 10 comienza toda una revuelta en el lugar, porque al final del versículo 9 dice, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Es día de reposo, no puedes cargar tu lecho. El día de reposo es algo que Dios instituyó desde el tiempo de la creación. En Génesis 2:3 vemos cómo Dios descansó de la creación y dice que bendijo el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es el día de reposo, el día séptimo. Él terminó la obra y ese día lo santificó, lo apartó. En Éxodo 20 me habla dentro de los mandamientos que te acuerdes del día de reposo para santificarlo. En el versículo 6 de Éxodo 20 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y en Levítico 22:3 dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. El pueblo de Dios es invitado a guardar el día de reposo, a guardarlo. En Nehemías, vemos a Nehemías impidiendo el paso a las personas que querían hacer negocios en el día de reposo. Y este día de reposo, los judíos religiosos empezaron a hacer una lista de trabajos que no se podían hacer. La lista incluía 39 trabajos que no se pueden hacer, y entre esa lista de 39 trabajos estaba cargar algo. De tal manera que si eras sastre y traías una aguja, estabas violando el día de reposo, porque estabas cargando tu herramienta de trabajo. Este hombre estaba cargando su lecho. Lo ven y le dicen, no te es lícito cargar esto, no puedes cargar eso. El Señor elige ese día para sanar a este hombre, y fijémonos que el Señor hizo muchos milagros en el día de reposo. Podemos encontrarlo sanando a un ciego en el día de reposo. En Marcos podemos verlo sanando a un hombre con la mano seca en el día de reposo. ¿Por qué escogía el día de reposo? Porque el día de reposo todos están reposando. Todos estaban sentados y todos podían estar atentos. El día de reposo el Señor se podía glorificar. Un milagro en el día de reposo no iba a pasar desapercibido. Y este hecho no está pasando desapercibido. Nadie está cargando nada. Y de repente pasa un hombre con su lecho y lo va cargando y le dicen, oye, ¿sabes qué? No te es lícito cargar eso. No puedes cargar eso. Él le responde, el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Si tiene poder y autoridad para sanarme, creo que tiene derecho de decirme que cargue mi lecho. Llevo 38 años tirado, ¿cómo no lo voy a obedecer? Y me dice, toma tu lecho y camina.
Él fue el que me sanó. Estos hombres dicen, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Lo conocían? No lo sé. A lo mejor sí lo conocían. ¿Y lo identificarían? No lo sé. Pero de repente ver a una persona, si lo identifican y saben quién es, 38 años tirado, ya lo han llevado al templo una y otra vez, no puede entrar al templo porque está enfermo. Entonces, a infinidad de intentos, y podemos pensar que buscaron sus familiares a los judíos para buscar la ayuda de Dios. Seguramente lo conocían y ahora lo ven cargando el lecho y no es como, wow, estás caminando. No es, ¿por qué llevas tu lecho? No, es, ¿por qué llevas tu lecho? No te es lícito llevar tu lecho. Y él contesta, el que me sanó, el que tuvo misericordia de mí, el que vino a casa de gracia, lleno de gracia, y me sanó inmerecidamente, me dijo, toma tu lecho y ya anda. ¿Cómo no le voy a hacer caso? Creo que tiene autoridad y derecho de decirme estas cosas, pero los religiosos le preguntaron en el versículo 12, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Qué? Acabo de decir, el que me sanó. Estos hombres no ven la bendición de Dios, sino ven el mandato absurdo, no puedes cargar tu lecho. El mandato absurdo. No preguntan quién te sanó, sino preguntan quién fue el que te dijo. No le preguntan quién te bendijo de esa manera, le preguntan quién te dijo que quebrantaras nuestros mandamientos. Por cierto, Jesús los llamó mandamientos de hombres. No le preguntan quién te sanó, sino quién te invitó a quebrantar la ley. En el versículo 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Esto es soberanía, esto es gracia de Dios, un Dios soberano. Él no sabía quién fuese. Dice, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El Señor no se quedó sanando a todos los enfermos que estaban ahí. Fue por este hombre y salió del lugar, y este hombre ni siquiera se enteró de quién era. Era la sanidad inmerecida, es pura gracia. Es Dios soberano sanando a un hombre. Este hombre no sabía. Le preguntan, ¿quién te dijo esto? No sé. Y en el versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El Señor lo encuentra en el templo. ¿Qué estaba haciendo este hombre en el templo? Probablemente estaba dando gracias a Dios. Tenía 38 años de que no podía ir a este lugar y ahora tiene gratitud hacia Dios. Algunos dicen, fue a presentar sacrificio de acción de gracias quizás. Lo importante es que Jesús se le topa en ese lugar y le dice, hey, mira, has sido sanado. Yo fui. Es lo que Jesús le está diciendo. Yo fui. Fuiste sanado completamente. Mírate entero aquí. Y le dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esta frase de repente puede llevarnos a implicar que el hombre estaba enfermo por haber pecado hacía 38 años atrás. Pero Jesús no está implicando eso. Cuando Jesús habla, dice, no peques más. Está hablando en el presente, no está hablando del pasado. En otras palabras, mírate, estuviste 38 años tirado porque pecaste. Ya no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pregunto, ¿hay algo peor que 38 años paralizado? Sí, 39 años. ¿Alguna cosa peor te va a venir 45 años paralizado? ¿Qué puede ser peor que estar 38 años tirado en un lecho sin poderte mover? Sin duda, no creo que Jesús esté diciendo que porque pecaste ahora estás enfermo. No ese es el momento en donde dice esto, sino que, ¿qué puede ser peor?
¿Qué puede ser peor que 38 años esclavizado a un lecho? La única cosa que puedo encontrar que sea peor a esto es el infierno, es el castigo eterno, es vivir alejado de aquel que te sanó. Cuando Jesús viene y prácticamente le está diciendo, has sido sanado, has visto mi poder, has visto mi gracia, tu vida debe de cambiar. No peques más. La palabra pecar habla de errar en el blanco. Ya no falles al blanco, ya no peques más, porque el pecado, me dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Y la definición de muerte, la definición más clara es estar separado de Dios, estar alejado de Dios. Y a este hombre le dice, ya has sido sanado, no peques más, porque el juicio por tu pecado será la muerte, el infinito, el castigo eterno. Yo no sé qué haya hecho Dios en tu vida, pero si Dios te ha mostrado que tiene poder para sanarte, para sacarte de alguna crisis, para sacarte de la depresión, yo no sé qué ha hecho Dios en tu vida, pero si has visto su poder, creo que este es un llamado para ti. Ya para, porque Dios te sanó en esta época, en este momento, en este tiempo. Pero si tú sigues en tu pecado y no te rindes a Jesucristo, te va a venir algo peor. El castigo eterno, la eternidad completa separado del Creador. Jesús está encargándose de lo espiritual. No peques más, porque te podría venir algo peor. En el versículo 15 me dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos. No es que haya ido de chismoso, sino que está feliz. Ya encontré a aquel que me sanó. Veamos la palabra que les dice a los judíos. Jesús es el que me ha sanado. Que Jesús era el que le había sanado. No llega diciendo, Jesús fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. A mí, tú me preguntaste, ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? Pero yo vengo a decirte la bendición que recibí. Fue Jesús el que me dijo, el que me sanó. Fue el que me sanó. Jesús es el que me ha sanado. Él me sanó. Da testimonio. Jesús es todopoderoso. 38 años paralítico y mírame, estoy de pie. Él me sanó. Y dice en el versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Es la primera vez que en este evangelio podemos ver tal agresividad hacia la persona de Jesús. Y a partir de este rechazo va a ir creciendo. En el lugar Jerusalén, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. En el día de reposo Jesús les respondió, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es día de reposo, pero mi Padre no deja de darte sol, no deja de darte agua, no deja de darte provisión. El Señor no deja de trabajar en el día de reposo. Si mi Padre sigue trabajando hasta el día de hoy, yo voy a trabajar. Por esto los judíos procuraban aún más matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Para los judíos, Jesús estaba quebrantando el día de reposo. En muchas ocasiones Jesús hace esto. En muchas ocasiones Jesús tiene conversaciones acerca del día de reposo con aquellos que le decían que quebrantaba el día de reposo. En Marcos 2:23 me habla de un momento en que Jesús con sus discípulos pasó por un sembradío y comenzaron a arrancar espigas para comer. Entonces los fariseos dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Estás cosechando. Y lo único que estaban haciendo era agarrar unos cuantos granos y comerlos. Pero para los judíos estaban cosechando, estaban trabajando. ¿Por qué haces esto? Jesús les dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y hambre?
cómo entró a la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Estás clavado en una regla. Y luego dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Aquí les está diciendo claramente, el día de reposo es para el hombre. Dios nos creó y nos hizo con una capacidad física de trabajar y nos ha dado el día de reposo para descansar, para no trabajar, para descansar. Pero estos hombres habían volteado todo. Pareciera que estos hombres dijeran, el hombre fue creado por causa del día de reposo. El hombre fue creado para guardar el día de reposo, pero no es así. El día de reposo se creó para que el hombre descansara. Y además, Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Queremos una respuesta? Yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el Señor de ese día. Y cuando Jesús dice, mi Padre trabaja, provocó mucho más odio entre las personas que lo escuchaban. Versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No solo quebrantaba el día de reposo, sino que dice, mi Padre es Dios. Y al decir, mi Padre es Dios, se está haciendo igual a Dios. Por lo tanto, Jesús está hablando claramente. No hay una mala interpretación aquí. Jesús está hablando claramente y dice, yo soy Dios. Es por eso que los fariseos se enfurecieron tanto, lo dice tan claramente que lo procuraban matar, más porque se hizo igual a Dios, porque dijo que Él es Dios. Ahora entiendo que tiene poder para sanar a un hombre que está desahuciado, que está desesperado, que muestra su incapacidad, porque Él es todopoderoso, porque Él es Dios, porque su palabra trae sanidad completa al instante en un hombre. Es increíble. ¿Qué me enseña esta historia? Me enseña con letras gigantes su gracia, la gracia de un Dios todopoderoso frente a un hombre sin poder. La gracia de cómo Dios puede hacer aquello que tú no puedes hacer. ¿Qué me enseña? Me enseña que yo soy ese hombre paralítico, que tú eres ese hombre paralítico, en medio de enfermos, de ciegos, de cojos, de sordos, de paralíticos, buscando una sanidad, pero siempre otros llegan primero, buscando una satisfacción, pero siempre hay alguien que le va mejor que a mí, buscando ganar, pero siempre hay alguien que nos gana. En esta historia me identifico yo. Llegó un momento en mi vida en que yo me sentí incapaz. Y ese es el momento al cual Dios quiere llevarte, a que te sientas incapaz. Los pecados nos tienen paralizados, pero para empezar, la Biblia me dice que todos hemos pecado, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ver a Dios porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado y el pecado nos esclaviza. En Juan 8:34, Jesús les dice a los fariseos, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que comete pecado es esclavo del pecado. Así como este hombre paralítico, su enfermedad lo tenía esclavizado, así el pecado en nosotros nos esclaviza, nos paraliza, nos mantiene alejados, nos mantiene separados y nos impide venir, nos impide encontrar una sanidad a esa realidad. El único camino para el pecador es la muerte.
El único destino para el pecador es el infierno. En sus fuerzas no hay otro camino a donde ir. La Biblia me enseña que no puedes salvarte a ti mismo. Y en la condición en que estábamos de pecado, Jesús se acerca a nosotros. Hace tiempo que pude entender que Jesús no es una persona, no es un Dios que se rodea de gente buena, que va a los lugares de gente mala donde están los pecadores. Jesús es conocido como amigo de pecadores, amigo de prostitutas. De repente sentía que Jesús estaba en un lugar en donde no debería haber una sola mancha. Pero me encuentro que Jesús entra en un lugar en donde hay desesperanza, donde hay angustia, hay enfermedad. Me encuentro un Jesús que abraza y toca a los leprosos. Me encuentro a un Jesús que le habla a una mujer samaritana. Me encuentro un Jesús que se acerca al pecador. Me encuentro un Jesús que, siendo Dios, no se aferró, sino que se hizo hombre como yo, y que incluso cargó el pecado mío en su cuerpo. Me encuentro un Jesús que quiere salvarme, que quiere salvarte. Encuentro gracia en Él. Y la Biblia me dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se levante el cuello y diga yo. Lo que la Biblia me dice es que yo tengo que reconocer mi incapacidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Lo he intentado todo y no ha funcionado. No tengo quien me lleve, no tengo quien me salve, sino sigo sin tener esa paz que estoy buscando y anhelando. Sigo insatisfecho y sigo haciendo aquello que está mal, que dentro de mí sé que un día voy a tener que pagar. Soy incapaz. La Biblia me muestra que el pecador necesita reconocer que él es pecador. Esta historia me hace ver a Jesús hablando y me habla la palabra viva y eficaz de Dios, que puede penetrar el corazón y discernir las intenciones y los motivos del corazón. Si el día de hoy tú estás escuchando este mensaje y sientes cómo te está hablando a ti, y como pareciera que no hay nadie más alrededor y que te está hablando a ti, es Dios hablándote. Y su palabra es viva y eficaz. Escúchalo, diciéndote, levántate, toma tu lecho y camina. Escúchalo, diciendo, cree en mí y serás salvo. Escúchalo diciendo, si confiesas con tu boca que yo soy el Señor y crees en tu corazón que fui levantado de entre los muertos, serás salvo. Escúchalo diciendo, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, el regalo que te quiero dar, es vida eterna en Cristo Jesús. Escucha cómo Él ha demostrado su amor. Él mostró su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Escúchalo, diciendo, yo soy el único capaz de salvarte. Escúchalo, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que pudiéramos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y vive en mí, no morirá eternamente. Escucha, diciendo a Jesús estas palabras y recibe su palabra. Él puede salvarte, tú no. La Biblia me dice en Isaías 43:11, claramente, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que pueda ser salvo, aunque lo intentes. Si el día de hoy dices, quiero seguir intentando, te ruego, no sigas intentando. Reconcíliate con Dios. Él ha pagado todos tus pecados en la cruz del Calvario
para ya no tomar en cuenta tus pecados, para borrar tus pecados. Ya no sigas intentándolo. Vas a ir a seguir intentando, vas a meterte a otras aguas y vas a quedar insatisfecho y vas a volver a tener sed. Él es el único que da agua, de manera que no tengas sed jamás. No sigas intentando, no puedes. Escucha a Jesús diciendo, ¿quieres ser sano? Y responde diciendo, no hay nadie que me salve. No lo he podido hacer yo. Si por primera vez estás escuchando esto, reconoce tu incapacidad y conoce al Dios de gracia que te quiere salvar. Si eres creyente, reconoce que fue Él en su gracia. Y si el día de hoy estás pensando que tienes que esforzarte, tienes que esforzarse tú, ríndete. ¿Por qué piensa que hoy es diferente al día que te salvó? Porque Dios no cambia, es su gracia. Sigue reconociendo tu incapacidad, sigue reconociendo su poder, sigue reconociendo que su palabra es viva y eficaz, pero también, si eres creyente, no seas religioso. Ve la bendición en tu hermano, ve la bendición en él, ve la bendición de cómo el Señor le ha salvado. No seas religioso. No seas religioso. Puedes terminar queriendo matar a Jesús. Puedes enfocarte en las normas y no en la gracia. Gózate con aquellos que reciben la bendición de Dios, su salvación, y deja que la obra de Dios, Dios la haga. Jesús se va a topar con ellos y les va a decir, no peques más para que no te venga algo peor. Pero deja que Jesús sea el que lo diga y escucha la bendición de tu hermano ahora al lado tuyo. ¿Oramos? Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, es increíble cómo este relato se preserva para que nosotros lo estudiemos este día y cómo este relato de un hombre incapaz puede reflejar nuestras vidas de tal manera que podemos ver claramente lo que somos. Señor, sabemos que no es el que corre, del que se esfuerza, es del que tú tienes misericordia. Es mi oración el día de hoy, dar gracias por tu misericordia. Gracias porque tienes misericordia de los ciegos, de los paralíticos, de los sordos, de los enfermos, Señor, de aquellos que están ciegos espiritualmente, de aquellos que están paralizados por el pecado, esclavizados por el pecado. Gracias porque tienes misericordia. Señor, hemos visto que tú te acercas a los pecadores y que quieres que reconozcamos nuestra incapacidad. Pero también vimos que tu palabra es viva y eficaz y que puede hacer nacer de nuevo, que puede ser esa semilla incorruptible por la cual podemos nacer de nuevo. Señor, te ruego que tu palabra, como semilla, encuentre tierra fértil este día, Señor, y no regrese vacía, sino que para lo que fue enviada a producir fruto y hacer aquello para lo que fue enviada, Señor. Señor, abre nuestros ojos, revélate a nuestros corazones, revela tu amor por nosotros y, Señor, te pido que tú, tu Espíritu Santo, nos convenza de pecado, de juicio, de justicia, nos guía a toda verdad, Señor. Que el día de hoy podamos ver claramente quién eres tú, quiénes somos nosotros. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros. Haz aquello que nosotros no podemos hacer. Líbranos, Señor, de vivir en nuestros esfuerzos, en lo que nosotros podamos hacer, y ayúdanos a descansar en tu obra completa en la cruz del Calvario. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, en Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues sin duda alguna este mensaje ha sido
de bendición para quienes lo hemos escuchado, un mensaje que no habla de otra cosa sino de nuestro Señor Jesucristo y que está enfocado precisamente a que usted y yo nos demos cuenta que Él es el único Señor y Salvador y en el único que hay salvación. Por eso agradecemos a nuestro hermano Norberto Arellano González por este hermoso mensaje y pues no nos queda otra cosa más que llegar al final de este culto virtual y orar no olvide, hay que orar en este momento por todos los hermanos que constituimos esta iglesia local, nuestros hermanos que están enfermos y a quienes desde aquí les mandamos un abrazo y un saludo, nuestra hermana Silvia Arellano, nuestro hermano Luis Romero, y pues sabemos que existen otros hermanos que no quiero mencionarlos a todos para no omitir a todos ellos, pero están en nuestro corazón y en nuestra mente. También quiero que no olviden que oremos por nuestras autoridades, por nuestras leyes que están siendo pues decretadas día tras día para que esta contingencia sanitaria por la cual estamos pasando, pues tenga un feliz término y podamos todos salir de ello. Que quienes sufren esta enfermedad puedan ser fortalecidos en sus casas, en sus familias, y para que la justicia de Dios nos alcance, no solamente a nosotros, sino también a ellos. Por ello, pues vamos a orar, y pues no dejando de olvidar también que el próximo domingo nos veremos igual por este medio a las 11 de la mañana. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo. Alabado sea tu nombre. Gracias por el pan de vida. Gracias por las libertades que nos has concedido, Señor, para poder ejercer esta actividad, Señor, de manera libre y que podamos alabarte y glorificarte y además comunicar y difundir, Señor, por este medio tu palabra, tu verdad. Bendice a todos los que han participado en la posibilidad de crear este instrumento, Señor, y que pues pueda llegar a todos los corazones que tú quieres que te conozcan. Nos despedimos de este medio, de este lugar, mando de tu presencia, en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eres tú mi Señor.
hay nadie